envía saludo. Él ha salido bien de la operación. Me llamó hoy, me dice que está caminando. Gloria. Así que, gloria a Dios. Él está agradecido de toda la iglesia y les manda saludo a todos y les manda muchas gracias por sus oraciones. Así que sigan orando por él para que él siga adelante. Rubén González. Sí. Creo que está en el Montefiore. No. Fue operado en el Montefiore y creo que, no sé si está en cuál sucursal está, porque hay varias partes de ese hospital, así que tenemos que investigar eso, gloria a Dios. Creo que la operación la hicieron en la calle 211, que hay una rama. Ok. Amén. Gloria a Jesús. Bien, entonces vamos a continuar en esta noche hablando de la doctrina del Espíritu Santo y el tema, hemos venido tratando varios subtemas. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo en varios lugares de las Escrituras es llamado Dios, dando a entender que Él es parte de la deidad, parte del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta noche vamos ahora a enfocarnos en el título, los nombres del Espíritu Santo. Así como Dios Padre, hay varios nombres para Dios Padre. También Jesús tiene varios nombres en la Biblia, varios títulos. También el Espíritu Santo es conocido por diferentes nombres en las Escrituras. ¿Sabía eso? ¿Amén? Y de esto vamos a hablar en esta noche. Ahora, al estudiar estos nombres, yo quiero que usted vea que cuando Dios nos revela uno de sus nombres, recuerda que el nombre revela el carácter del Dios Todopoderoso. Hay un propósito en la revelación de ese nombre. Gloria a Jesús. Y tú y yo debemos de analizar por qué el texto que leemos habla del Espíritu Santo o del Padre o del Hijo con ciertos nombres específicos. Amén. Así que por esto vamos a estudiar estos nombres para ver y aprender un poco más de la naturaleza del Espíritu Santo. Estamos haciendo este estudio con el propósito de inspirarnos, que este estudio provoque en nosotros un deseo de conocer más la persona del Espíritu Santo para tener comunión íntima con Él. Y espero que esta palabra que se está estudiando, que no sea en vano, sino que en verdad pongamos por obra el propósito de Dios en estos estudios. Amén. Primer nombre que vamos a ver es que en las Escrituras al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta palabra de exhortación nos revela que nosotros, como templo de Dios y templo del Espíritu de Dios, debemos cuidar de mantener nuestro templo limpio, puro y santo. Dice aquí que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. Se usa este título específicamente para darnos a entender que no es cualquier espíritu que vive dentro de ti y de mí. En el mundo la gente puede tener todo tipo de espíritu extraño, y hay de ellos a causa de esa situación, y por esto necesitamos
predicar el evangelio para que esa gente que está cautiva bajo el poder de Satanás sean libertados. Pero una vez que tú y yo vinimos a Cristo, el Señor nos hizo su templo y el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y al venir a vivir dentro de nosotros, gloria a Jesús, se demanda que seamos una casa santa, limpia, pura. ¿Por qué? Porque no es cualquier espíritu que está dentro de ti. ¿Es el espíritu de quién? El Espíritu de Dios habita, mora dentro de nosotros, nos dice esta palabra. Lo que quiere decir que debemos de vivir de una manera digna, santa, justa, delante del Espíritu de Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Él. No solamente a causa de su poder, omnipresencia, omnisciencia, no. Es que Él está ahí, personalmente, morando. Esto nos hace, al meditar en esta palabra, nos hace sentir cuán grande es la responsabilidad que hay en nosotros de vivir de una manera justa, de una manera santa, agradable delante de Dios. Cuando uno deja de verlo como, yo sé que Dios lo ve todo, está en todo lugar, nadie puede escaparse de su presencia. Cuando uno lo mira de una manera más personal y de una manera más íntima, y uno dice, no, yo debo de vivir en santidad, porque el mismo Espíritu de Dios vive dentro de mí. Y si uno medita un poco, si uno internaliza esta verdad de una manera que uno entienda el significado de estas palabras, cómo esta verdad que se nos es revelada demanda de nosotros un cambio en la manera de vivir. Creo como que viviríamos con más cautela, más cuidado, ¿verdad? Porque en cada paso, en cada decisión, yo sé que no es que solamente Él me ve, no, es que Él vive dentro de mí y no quiero faltarle el respeto al Espíritu Santo. Provocaría esta meditación continua, provocaría una sensibilidad en la conciencia. Meditemos en esta gran verdad. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo cual es que dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. Porque Él dentro de nosotros, al vernos vivir de una manera pecaminosa, vamos a ofender su santidad. Amén. Amén. Ahora dice en Romanos 8:9, y nos revela aquí una variación del mismo nombre, una variación un poquito diferente, y es que Él es conocido como el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ven de nuevo la frase ahí, mora, ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No solamente es llamado Espíritu de Dios, es llamado Espíritu de Cristo. Entonces, si hay alguien que dice, bueno, yo sé que el texto anterior dijo que mora en nosotros, pero yo lo tengo conmigo, a mi lado, pero no dentro de mí. Dice aquí, no, si tú no tienes el Espíritu en ti, no eres de Cristo, no eres de Dios. Hay que tenerlo dentro, amén, morando, viviendo. Es que es todo un paquete completo. Si tú aceptaste a Jesús como Salvador, si has depositado tu fe en Cristo,
naces de nuevo, eres nueva criatura e inmediatamente dice la Biblia que eres ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de Dios. No puedes ser un creyente que ha nacido de nuevo y no tener al Espíritu dentro de ti, morando en ti. Porque ¿cómo entonces te va a salvar? ¿Cómo puede irte en el rapto? ¿Cómo puede irte con Cristo si viene la muerte? Hay que tener al Espíritu. Él es que nos presenta, nos lleva a la presencia de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, nos entregará al novio. Amén. Cuando tenemos que partir de este mundo, es una transición efectuada de esta vida a la vida eterna en los cielos por causa de obra del Espíritu Santo. Por lo cual debemos estar siempre seguros de que somos morada de Él. Si tú no estás seguro de eso, quiere decir que hay problema. Porque ya la inseguridad es señal de que hay falta de fe o falta de relación con Dios. Que se ha dañado, hay alguna contaminación que ha entrado, hay algún problema, hay una deuda pendiente. Si eso existe en tu corazón, dile: Señor, yo quiero arreglar cuentas. Yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero estar seguro de que si suena la trompeta, voy a volar. ¿Cuántos están seguros? Gloria a Dios, amén. Amén. Es importante esta pregunta, amén. Bendito Dios. Entonces, conocemos ahora al Espíritu Santo de Dios como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y también es llamado el Espíritu Eterno. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de los toros y los machos cabríos cubría el pecado en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más la sangre de Jesús va a borrar el pecado y va a limpiarnos de toda obra maligna en nuestra conciencia? Pero ¿cómo hizo el Señor esta obra? La sangre de Cristo fue ofrecida mediante ¿quién? El Espíritu Eterno. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, esto para mí es algo poderoso, porque vemos que aún en el sacrificio de Cristo estaba envuelto el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es una sangre cualquiera. Y cuando se derramó esa sangre en Jerusalén, el Espíritu de Dios se encargó de que esta sangre tuviera vigencia en el trono de Dios en los cielos. Recuerda que en el antiguo pacto, la sangre del cordero que se ofrecía en el altar de bronce en el atrio, el sacerdote tomaba esa sangre de ese animal que fue quemado en fuego totalmente, tomaba la sangre para llevarla al santuario, al lugar santísimo, y rociar esta sangre encima del propiciatorio del arca del pacto. El arca del pacto era una caja donde se guardó los 10 mandamientos, las tablas, se guardó la vara de Aarón y parte del maná que había caído en el desierto. Se guardaron ahí, pero esta arca representaba el trono de Dios en el cielo. Era una sombra del trono de Dios en el cielo. Y cuando el sumo sacerdote entraba al santuario, él estaba haciendo el papel de Cristo en el futuro. Y entraba al santuario con sangre una vez al año, porque el sacrificio de Cristo iba a ser una vez y para siempre. Aleluya. Y entraba con esta sangre, no podía entrar sin sangre. ¿Por qué no podía entrar sin sangre? Porque él venía representando al pueblo que estaba afuera, al pueblo pecador.
Y Cristo debía entrar ante el Padre Celestial con su propia sangre, representándolo a todos nosotros. Alábale, aleluya. Amén. Qué maravilloso. Y cuando Jesús llevó su sangre ante el propiciatorio de los cielos, esto fue posible por causa de que el Espíritu Santo estuvo envuelto en el proceso de tomar la sangre. Fue mediante el Espíritu Eterno que se ofreció esa sangre, revela esta escritura. Santo Jesús. Entonces el Padre, en el propiciatorio, que es su trono, recibe la ofrenda. Y ahora el perdón de pecados estaba disponible para todo el mundo. Todo el que quiera venga y tome gratuitamente del agua de vida. Amén. Esto es poderoso, hermanos. Amén. Ay, santo. Vemos la Trinidad envuelta en la obra de salvación. El Padre recibiendo la sangre, Jesucristo ofreciéndola de su propia cuenta, y el Espíritu llevando a cabo la transacción. Porque esa sangre que cayó en Jerusalén, desde que fue azotado en el patio de la cárcel, y caminar el Gólgota, caminar por la vía dolorosa sangrando, y luego derramarse su sangre al ser clavado en la cruz y traspasado su costado, toda gota de sangre que cayó en Jerusalén fue recogida, cayó en tierra, pero delante de Dios, en el Espíritu, estaba vigente la sangre, estaba cayendo en su mano. El Espíritu de Dios estaba pendiente de que esa sangre no fuera a ser un desperdicio. Esta sangre era para ser presentada ante el Padre Eterno. Gloria a Jesús. Y por esto esta sangre nos limpia de toda mancha, de toda obra muerta en nuestra conciencia. Y todo gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Eterno que estuvo Amén. envuelto en la obra. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Otro nombre del Espíritu es el Espíritu de verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No hay por qué tener confusión, no hay por qué estar confundidos con mentiras, con falsedad, con engaño, falsa doctrina. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y como Él vive y habita dentro de nosotros, no vamos a caer en el error, no vamos a caer en el engaño. ¿Por qué hay creyentes cayendo en falsa doctrina? ¿Por qué hay iglesias yéndose, alejándose y cayendo en apostasía? Es que se ha perdido la comunión con el Espíritu Santo. Pero si uno mantiene comunión con Él, si la iglesia le da el primer lugar al Espíritu de Dios, y recuerda que el Espíritu de Dios no viene para hacer otra cosa que no sea que revelarnos más de Cristo, enseñarnos el camino de salvación. El Espíritu de Dios nada más viene para hablar de Cristo, enseñarnos a conocerlo más, a amarlo más, a conocer su palabra. Y cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, nuestro hablar siempre es la palabra, el evangelio de salvación, Cristo, su sacrificio, su obra. Amén. Es decir, que estamos en crisis espiritual en muchos lugares del reino, en muchos lugares de la iglesia en el mundo, es porque no se le ha dado
al Espíritu de Dios el lugar que Él merece. Pero este es el tiempo de que un remanente empiece a clamar, empiece a gemir y empiece a pedir para que este avivamiento alcance a las demás, gloria a Dios, a las demás iglesias en todo el mundo. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús. Entonces no temas, el Espíritu de verdad te va a enseñar, te va a guiar, y no hay por qué temer a caer en el error. No hay por qué temer al engaño, siempre y cuando nos mantengamos dependiendo de su sabiduría. Abra su Biblia y dígale: Espíritu de Dios, enséñame la palabra. Él nos guiará. Esta es la promesa. Él te va a guiar a toda la verdad. Mira cómo dice aquí: porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, el Espíritu de Dios no habla lo que le viene en gana, sino lo que el Padre le dice que hable. Así como Jesús no actuaba de su propia cuenta. Todo milagro, toda obra que Él hizo en su ministerio era porque Él primero había consultado con el Padre, y el Padre le revelaba la agenda del reino para ese día, y Él actuaba bajo la dirección del Padre. El Espíritu de Dios también actúa bajo la dirección del Padre y el Hijo. Y entonces dice que Él no viene para hablar lo que Él quiera hablar, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y el Hijo. Eso es maravilloso. Cuando el Espíritu de Dios viene y te revela algo, es porque esto viene de parte de Dios. Él quiere a que tú y yo aprendamos nuevas verdades y revelaciones. Ahora, no se confunda. Cuando Dios nos enseña algo, Él nos enseña algo ya de su palabra, algo que nos es dado en las Escrituras. No crea y no se deje confundir. No hay una revelación nueva aparte de las Escrituras. Es decir, no hay nada más que añadirle a la Biblia. Amén. El que le añade tiene peligro. Está en peligro de un castigo terrible en el libro de Apocalipsis. Todo el que le añade a las palabras de este libro, ¿qué dice? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quién recuerda? Todos los juicios y las plagas de ese libro profético vendrán sobre aquella persona que le añade. Pero ¿qué ocurre con el que le quita? ¿Cuál es la consecuencia? Su nombre es borrado, no estará en el libro de la vida. O sea que es peligroso. O sea que no quiero que cuando yo digo la palabra revelación piense que es que Dios le va a dar algo nuevo para usted hacer un nuevo libro de la Biblia. No estamos hablando de eso. Amén. Estamos hablando de revelación en el aspecto de descubrir las Escrituras cuando están veladas a nuestros ojos, así como Jesús cuando se apareció a esos dos caminantes que iban camino a Emaús, y Él les abría las Escrituras del Antiguo Testamento para que entendieran las profecías que hablaban del Mesías. Esta es la obra que hace el Espíritu de verdad. Otro nombre, dígame hermano. Sí. Del mismo Jesús, hablando de la revelación de su palabra, Él le dijo bien claro: Padre, te doy gracias, porque estas palabras tú se las has revelado a los sabios, Amén. a los ignotos. Amén, amén. Es una de las partes donde Jesús se gozaba en el Espíritu de ver cómo el Padre le revela los secretos de la palabra, no a los sabios y eruditos del Sanedrín de Israel, a los que se creían sabiondos, sino a los humildes, a los no letrados, a los que eran ignorados. A ellos el Señor les revela las profundidades del reino. Estos tesoros, hermano, tú y yo debemos aprender a valorar lo que nos fue revelado, porque esto tiene un valor que sobrepasa todas las cosas, toda la sabiduría humana.
toda la ciencia que hay en el mundo. La revelación de esta palabra Santo. es poder. Amén. Usted sabe lo que usted tener una palabra que le da vida eterna. Esta revelación te dio vida eterna. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Eres hecho parte de la familia de Dios. Y a causa de esta palabra se depositó en ti la naturaleza divina. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y por causa de esta palabra tú eres morada y templo del Espíritu Santo. Y por causa de esta palabra se te ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Amén. Por causa de esta palabra se te ha investido con una armadura que se llama la armadura de Dios. Amén. Por causa de esta palabra se te han dado los frutos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. También se te dan los dones de poder para servir. Alaba a Dios. Amén. Gloria a Por Dios. causa de esta palabra se te dan tantos tesoros, tantos beneficios, tantas bendiciones, cosas que el hombre en el mundo no se imagina. Tú y yo poseemos tesoros espirituales. Alabado sea el Señor. Amén. Y debemos dar alabanza y gloria y dar gracias a Dios todos los días por Amén. tantos Gloria a Dios. beneficios y tantas bendiciones. Aleluya. Otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta escritura se refiere a la persona que luego de haber conocido al Señor, conocido el amor de Dios, luego se aparta. Oye bien, pero no estamos hablando de aquel que se descuidó. Lamentablemente, cuando hay descuido, la persona puede perder las fuerzas, el enemigo lo tumba, lo noquea, cae, y luego quiere levantarse y no puede. Eso es diferente, porque recordemos que Jesús nos revela que el pastor dejó las 99 para ir detrás de la descarriada. Hay gente que cuando lee esta escritura dice: ay del que se fue, porque no hay aquí solución, no hay esperanza. Esto no está hablando de una oveja descarriada, porque ya Jesús nos reveló. En esta parábola lo que impacta no es simplemente que dejó las 99. Lo impactante de la parábola es que el pastor, no la oveja vuelve al pastor, no, el pastor va y busca la oveja descarriada. Alaba a Dios. Amén. Oye bien el amor de Dios. Él va detrás de ti para atraerte con cuerdas de amor. Amén. Ese es el amor de Dios. Aleluya. Así que nosotros, por esto vemos que muchos de nuestros hermanos que fueron ovejas descarriadas, luego fueron traídas de nuevo a redil por el pastor, porque se cumplió en ellos la palabra de esa palabra. El pastor vino, insistió y vino a romper cadenas. Toda cautividad fue echada afuera y la persona logró volver. El Señor los trae de nuevo al redil, donde luego hay celebración y gozo en el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Pero, ¿qué tal si alguien no solamente aquí, no solamente se aparta? ¿Qué ocurre? Hay personas, y esto es algo muy, no es muy común, pero ocurre. Cuando una persona pisotea el Hijo de Dios, esto no es alguien que se fue y ya. El que pisotea al Hijo de Dios es alguien que no solamente se cayó de la gracia, dejó el evangelio, no, se fue al otro bando. Es declarado un siervo de Satanás. A este tipo de personas es que Pablo enfrenta cuando caen en doctrina de demonios y ya están como ministros del otro reino en vez del reino de la luz.
son muy diferentes. Porque estamos viendo a alguien, gloria a Dios, que conociendo quién era Dios, decide pasarse al reino de las tinieblas. ¿Cómo va a ser una persona que alguien haga esto? ¿Acaso es eso posible? Sí, ocurre, hermanos. Es raro, pero lamentablemente ocurre. Y debemos nosotros decir, wow, que Dios me libre de yo volverme enemigo de Dios. Porque hay gente que cayó de la gracia, pero nunca declaran que son enemigos de Dios. Al contrario, dicen, le pido a Dios que me ayude a levantarme. Porque yo sé que caí, hice mal, pero yo sé quién es Dios y todavía amo a Dios. Hay que orar por esa gente para que Dios lo levante. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué hay personas que le hace afrenta? La palabra afrenta significa vergüenza al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es llamado aquí Espíritu de gracia para dar a entender que esa es una de las funciones de los ministerios que Él tiene en su persona. Él es Espíritu de gracia que te da favor que tú y yo no merecemos. Él nos extiende misericordia. El Espíritu de Dios, gloria al Señor. No podemos entonces ir y hacerle guerra al Espíritu de gracia. Esto fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos blasfemaron al Espíritu Santo, por eso el Señor se lo dijo claro. Toda blasfemia contra el Padre y el Hijo será perdonada. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Dando a entender que el Señor le dice a esos cabezones, ustedes ahora mismo están en problema. Porque por no tener temor de Dios, recuerda que los fariseos no podían negar que el poder de Dios estaba actuando en Cristo. Pero aunque ellos no podían negar eso, le hacían la guerra. A eso es ser afrenta al Espíritu de gracia. El mismo Nicodemos dijo, sabemos, oye bien, él lo dijo, yo sé. Él está hablando de él y los demás compañeros de él en el Sanedrín. Sabemos que tú vienes de Dios, porque no hay hombre que pueda hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Sabemos que esto es un hecho. Pero por lo menos Nicodemos, y bueno, como yo sé que este hombre es de Dios, yo tengo que indagar, yo tengo que preguntar qué es lo que está pasando, yo tengo que conocer un poco más, y fue a hablar con él. Los demás, amén, los demás que hicieron guerra contra el Espíritu de gracia, blasfemando al Espíritu Santo. Entonces de esto es que está hablando este versículo. Vamos entonces a darle gracias por el Espíritu de gracia que nos ha dado. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. También es llamado el Espíritu glorioso. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Me gusta este título, glorioso Espíritu. Porque, hermano, ¿tú sabes lo que es la gran gloria que se nos da a nosotros de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros? Hay muchos beneficios en el Evangelio, muchos privilegios. Somos privilegiados al ser llamados que hijos de Dios. Pero hermano, el ser morada del Espíritu Santo, esto es glorioso. Y el glorioso Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice aquí que si somos vituperados, es decir, maltratados, perseguidos, si hay pruebas, hermano, no mire la tribulación, no mire los ataques, no mire la persecución, porque somos bienaventurados por un motivo, que a pesar de que haya azotes, cárceles,
muerte, venga lo que venga, tú somos, cada uno de nosotros, moradas de Dios. El glorioso Espíritu Santo vive, reposa sobre nosotros. Amén. Aleluya. También dice la Escritura que el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué es el Espíritu de Dios llamado Espíritu de vida? ¿Alguien tendrá una opinión? ¿Una respuesta? Es llamado Espíritu de vida. Porque el creador en la creación, él impartió vida a los seres vivientes. Por medio del Espíritu, Dios impartió vida a los seres vivientes. Muy bien, gloria a Dios. Un versículo que él levantó a Jesucristo de los muertos. Levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, en este contexto, dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿En qué sentido es el Espíritu de Dios Espíritu de vida en Cristo? Ahora sí, en vida espiritual, éramos muertos en delito de pecado. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través del Espíritu Santo nuestro espíritu recibió vida. Amén. Ahora oye esto, cuando vinimos al Señor Jesús, dice la palabra de Dios que hay una ley, que es la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es esta, que siempre que estemos en esta carne, seremos propensos a caer en el pecado. Esa es la ley del pecado y de la muerte, que lo reveló Pablo en el capítulo 7, cuando dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Él no quería pecar, pero la ley del pecado lo impulsaba, la inclinación a la maldad lo empujaba, y él con su propia voluntad, con su propia mente, él luchaba y trataba de ser fiel, y siempre caía en el fracaso, hasta que en el capítulo 8 ahí el Señor le revela cuál es el secreto. Hay una ley en ti, que es la ley del pecado y de la muerte. Pero para tú vencer la ley del pecado y de la muerte, debe venir una ley que sea más fuerte, más potente, más superior. Y esa es la ley del Espíritu de vida, que destruye la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces la ley del Espíritu Santo obrando en nosotros nos da el poder de decirle no a la ley del pecado y de la muerte. Es la única manera de vencer el pecado. Es la única manera de mantenernos fieles delante de Dios. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida le da vida a tu espíritu, y al darle vida le da poder. Cuando el Espíritu tuyo tiene el poder de parte del Espíritu de Dios, puedes quebrantar los deseos de la carne, puedes decirle no a la tentación. Siempre y cuando venga ese poder espiritual, nadie te puede derribar. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué ustedes creen que el diablo, cuando viene, he oído un par de testimonios a través de los años que son parecidos, pero que es porque hay cierta veracidad y verdad en estas situaciones que han pasado? Cuando ha habido casos de que un satanista o un brujo entra en el error de combatir un creyente, y ese creyente o esa persona debe estar en obediencia a la palabra y está en el Espíritu, el hechizo, el trabajo maligno no le cae. La persona que no conoce a Dios y conoce nada más al diablo se sorprende, porque no le ha sido revelado el Evangelio. Luego va y consulta a los espíritus. Me falló el trabajo hoy por primera vez.
yo quiero destruir a tal persona que vive en tal sitio y se llama fulano de tal, y le eché esto, le eché lo otro, y le dejé esto en la puerta, y ahí está como si nada. ¿Qué pasó? Usualmente, la respuesta de los demonios, ¿cuál es? Bueno, ¿y por qué tú no buscas otra casa? ¿Qué tiene que hacer con eso? No, yo quiero que esa persona caiga, yo quiero hacerle daño, quiero que esa persona reciba tal maldición. Pues la respuesta típica de Satanás es: bueno, tiene que darme tanto tiempo para ver si lo debilitamos. ¿Ve? El enemigo sabe que el creyente que está en la rodilla y que está en el espíritu no puede ser derribado. Así que lo que le dice a la persona es: déjame ver si logramos debilitarlo en los ejercicios espirituales para ver si luego cae en alguna tentación. Así es. Gloria a Dios. ¿Recuerdan el caso de Balaam? Así que quiso mandar. Maldíceme ese pueblo, le dijo Balac. Pero Dios le dijo: tú no vas a maldecir mi pueblo. Tú no vas a maldecir a quien yo he bendecido. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué hizo Balaam cuando vio que no pudo y que terminó fracasado y tuvo que dar bendición? Luego le enseñó a Balac: mira, si tú quieres que esa gente le vaya mal, provócalos a pecar en contra del Dios a quien les sirven. Esa es la doctrina de Balaam, ¿sabía eso? Provócalos para que caigan, pequen, y cuando Dios se enoje con ellos, Él mismo va a arrasar y va a matar muchos de ellos, y tú vas a estar bien. Por eso fue que terminó muerto de parte de Dios. El Balaam, el cabezón, se perdió por causa de ayudar al enemigo y darle la clave para tentar a los hijos de Israel con las mujeres paganas. Bendito Dios. Sí. Sí, hermano, quiero que le escuchen bien la iglesia. Yo estaba en Valverde Mao. Y andábamos con un grupo de misioneros predicando en Valverde Mao. Y frente a dos casas, casi frente a una iglesia, había un brujo que le llamaban el Bacá de esa área. De todos los brujos, de todos los demonios. Y a mí me tocó predicarle a él, y él me dijo: mira, maldito, palabras, Etcétera. bien grande. Y el Señor me dijo a mí: mira, dile a ese hijo de Satanás que un año él y su demonio ahí va a coger fuego. Y cuando yo dije eso, ahí fue que me dijo cosas grandes a mí. Maldiciones. ¿Y qué pasó? Al año cogió fuego él y toda su casa enterita. Alabado sea el nombre de Dios. Se cumplió la palabra de castigo de parte de Dios. Eso lo puede preguntar ahorita allá en Sí. Babel de Mao. Eso pasó allá. Es decir, gloria a Jesús, que el espíritu de vida que está en nosotros nos guarda del espíritu de muerte y maldición que hay allá afuera. Por eso que en esta noche yo te exhorto que si en tu casa ha entrado la depresión, el desánimo, la enfermedad, la ruina, empieza a abrir tu boca y a declarar palabras de vida, porque el espíritu de vida habita en ti. Empieza a ordenar tu casa y decirle al diablo: diablo, esta es casa de Dios y puerta del cielo, este lugar, y declaro la bendición de Dios aquí. Gloria al Señor. Y cuando tú le hablas vida a la situación que está muerta, va a venir el espíritu de resurrección y va a levantar todo en tu casa. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, así será. Pero tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que movernos en la dimensión del espíritu. Esto es cuestión de andar, hermano, en una dimensión de fe, donde a veces lo que tú y yo debemos hacer parece de locos en lo natural, pero en lo espiritual hay un poder en esa acción, en esa obra que Dios te inspira a hacer. Gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Otro de los nombres que tiene es el espíritu de sabiduría y revelación. Santo. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es una de las peticiones que Pablo hacía por la iglesia.
Y si esto está en las Escrituras, ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo recibamos espíritu de sabiduría. Ahora bien, estas son virtudes del Espíritu Santo. No se confunda por esa E minúscula. Recuerde que en los idiomas originales no existían esas connotaciones y diferencias que ahora en el idioma nuestro existen. Gloria a Dios. Así que en el griego la persona leía la palabra neuma, que es viento o espíritu, etcétera. Se traduce de diferentes maneras. Y el contexto del texto te deja saber de quién está hablando. Y aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios con su ministerio, con su labor de espíritu de sabiduría. Hermanos, la sabiduría de Dios es superior a toda filosofía y sabiduría humana. Y esa sabiduría te libra, la sabiduría te libra de caer en la trampa de Satanás. Porque el que es sabio sabe cómo conducirse y vivir en este mundo. El que es sabio en Cristo. De tal manera que cuando Satanás te pone una tentación, un truco, una estafa espiritual o maligna, tú de una vez viene un discernimiento. Dice: aquí hay gato, ¿me quieren dar gato o liebre? Aquí hay algo que huele mal, aquí hay algo que no, como que no encaja, pero ese es el discernimiento de Dios que te deja sentir, espérate, hay un problema con lo que la persona me está diciendo. Su boca dice una cosa, pero percibo que en su corazón hay otra. Así es. Eso nada más lo hace Dios. Amén. Con el espíritu de sabiduría y de revelación, el cual también, como dije, nos abre los ojos espirituales para ver las maravillas de la ley de Dios. Amén. El tiempo se me ha ido, perdonen que no doy parte, porque ahora quiero también mencionar que Él es llamado el Consolador. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra consolador en griego es la palabra parakletos, que también se traduce como abogado o consejero. Es el mismo título que se habla de Cristo cuando dice tenemos un abogado para con el Padre. Por esto, cuando Él habla del Espíritu aquí como consolador, Él dice: y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos consuelan. Y Jesús comparte el título de consolador también con Cristo, con el Espíritu de Dios. Ya hemos hablado bastante del consolador anteriormente. También es llamado aquí el Espíritu de adopción. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Hermano, ¿por qué tiene miedo? Aquí tú le temes. ¿Habrá alguien con miedo aquí de lo que está pasando en el mundo? ¿O miedo a que te venga? Hay gente que sufre de miedos a enfermedades, a ruina. Hay trastornos de temores de todo tipo, ansiedades, pánico. El Señor te puede sanar de toda esa malicia. Amén. No hay por qué vivir bajo tormento de temor. Pero hay que entrarle con violencia, en fe, y decirle: espíritu de temor, te ordeno que salga fuera en el nombre de Jesús. Amén. No voy a temer porque confío y sé que conmigo está el todopoderoso Dios, el que nunca ha perdido una batalla y está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y cuando no sepas qué decir, aprende la palabra y memoriza la palabra y cita la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Gloria a Dios. Y por
por ahí hay muchísimas más promesas que puedes citar. Aquí dice que el espíritu de adopción, qué lindo nombre también tiene aquí el Espíritu Santo, porque Dios nos adoptó a través de el Espíritu de Dios, y como Él estuvo envuelto en esa obra, el mismo Espíritu Santo nos da la confianza en el corazón de llamarle Daddy, papito lindo, a nuestro Dios. Abba, Padre. Eso en el antiguo pacto, busque de Génesis a Malaquías, no lo va a encontrar para nada. Porque el creyente del Antiguo Testamento no tenía esta intimidad, no había el puente. Había fe, había relación, pero no había ese acercamiento y esa intimidad. Cuando Cristo viene y empieza a revelarle a los discípulos cómo orar, y Él le dice, oren de esta manera, Padre nuestro. ¡Wow! Se les reveló algo grande. Y ellos dijeron, ¿cómo? A Dios también. ¿Podemos orar como Él, como el Hijo de Dios? ¿Podemos compartir esa intimidad también nosotros? ¡Wow! Cambió la oración. ¿Cómo oraron los profetas? ¿Cómo oraba el rey David? Ya no es de la misma manera. En el nuevo pacto le podemos decir, Abba, Padre, Padre querido, Padre amado, Abba, Padre. El Espíritu de Dios nos lleva, al ser espíritu de adopción, nos lleva a tener esa confianza, esa seguridad. Para terminar, es también llamado el Espíritu de Santidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Como Él es el Espíritu de Santidad, si usted quiere ser santo, ¿de quién tiene que depender? Del Espíritu de Santidad. Si usted pudiera salvarse por sí solo, Cristo no tiene que venir. Si pudieras santificarte por ti mismo, el Espíritu no tiene que venir. Él es el que nos lleva a esa dimensión. Nuestro deber es que no resistir la guía del Espíritu de Dios para poder andar en santidad. Gloria. Es también llamado el espíritu de fe, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El Espíritu Santo es espíritu de fe. Si hay duda en tu corazón, necesitas hablar con Dios y decirle, Señor, yo necesito fe. Ayúdame a dejarme guiar y de ser lleno del espíritu de fe, porque hermano, cuando usted está lleno del espíritu de fe, su hablar y su forma de pensar es diferente. Amén. En esta hora, a través de estos nombres, y hay más nombres, pero estos son los esenciales, a través de estos nombres conocemos un poco más de la naturaleza del Espíritu Santo, y yo espero que estos nombres, estos ministerios y labores que nos es revelada de parte de Dios, obras que hace el Espíritu Santo, nos motiven a conocerle más, a buscarle más. El hermano Domingo va a venir, va a orar para que Dios nos ayude a andar en el Espíritu, y despide en esta noche. Ya estamos terminando esta serie, pero nos falta todavía hablar bastante. Así que vamos a seguir gozándonos y pidiéndole al Señor que nos enseñe su palabra.